Hola, bienvenidos. Si padeces diabetes tipo 2, realizar cambios en la dieta y el estilo de vida a menudo ayuda a controlar la enfermedad sin medicación. Sin embargo, si tienes diabetes tipo 1, la cual es menos frecuente, necesitas tomar medicamentos para vivir. Si perteneces al primer grupo mencionado, habla con tu médico y tu nutricionista para diseñar un plan que implique cambios en el estilo de vida y podrás reducir los niveles de glucosa en la sangre de manera segura sin necesidad de medicación. Dieta. Los cambios en la dieta ayudan a controlar el azúcar en la sangre, pero los expertos difieren sobre la composición de una dieta ideal para diabéticos. La mayoría sostiene que las dos medidas más importantes que se deben tomar son reducir las grasas saturadas, que aumentan los niveles de colesterol, y evitar los azúcares simples que elevan el azúcar en la sangre. Algunos estudios recomiendan reducir el consumo de carbohidratos a menos del 30% del total de la ingesta diaria, y el aumento de grasas y proteínas puede tener un mayor impacto en los niveles de glucosa en la sangre que una dieta con el 55% de carbohidratos. Ejercicio. El aumento de la actividad disminuye la resistencia a la insulina, lo que permite que las células eliminen más cantidad de glucosa del torrente sanguíneo. Además, el ejercicio ayuda a mantener el peso bajo control. Habla con tu médico antes de comenzar una rutina de ejercicios. El ejercicio puede ser peligroso si tus niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos o bajos. En general, realizar ejercicios aeróbicos durante 30 minutos diarios 5 veces a la semana, y hacer entrenamiento de resistencia 3 veces a la semana, puede ayudar a controlar el azúcar en sangre. Control del peso. La mayoría de las veces, consumir los alimentos adecuados es suficiente para controlar la diabetes sin medicación. La pérdida de peso también puede desempeñar un papel importante. Sin embargo, algunos expertos afirman que no todos los estudios han demostrado beneficios. Ellos afirman que aproximadamente el 50% de los hombres y el 70% de las mujeres que padecen diabetes tienen sobrepeso. La pérdida de peso ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre durante las etapas tempranas de la enfermedad. En etapas posteriores, el énfasis radica en no aumentar de peso. Tabaquismo. Expertos advierten que fumar de 16 a 25 cigarrillos diarios triplica el riesgo de desarrollar diabetes. Y, si ya padeces la enfermedad, la nicotina del cigarrillo aumenta en un 34% los niveles de hemoglobina A1C, una medición del azúcar en la sangre durante varios meses, según lo establecen varios estudios. Además, si eres diabético, el tabaquismo implica otras complicaciones, como el desarrollo de enfermedades vasculares. En caso de que tus esfuerzos fallen, si bien en muchos casos los cambios en la dieta y el estilo de vida reducen el azúcar en la sangre, no siempre funcionan. Esto no significa que estés haciendo algo mal. La diabetes es una enfermedad compleja en la que intervienen muchos factores, algunos de los cuales no puedes controlar. Si las células productoras de insulina se han agotado, no puedes reproducirlas. Por lo tanto, si debes tomar medicación, no dejes de lado otros esfuerzos, pensando que solo los medicamentos controlarán los niveles de azúcar en la sangre. Obtendrás mejores resultados si continúas controlando tu dieta, haciendo ejercicios y perdiendo peso en caso de que sea necesario. Si deseas más información, visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta pronto!